Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que se dan el espacio para escuchar reflexión de Dios, les saludo en Cristo. Paz a vosotros, su hermano Marcos Tejeda desde México. Para mí es un grato honor poder dirigirme a cada uno de ustedes y poder estudiar y aprender lo que la carta a los romanos nos enseña. El tema de hoy, hermanos, se titula Las confesiones de un alma humana que lucha. Y como base bíblica la tenemos en Romanos 7, capítulo 14, versículo 25. ¿Qué dice la letra, hermanos? Si usted tiene su Biblia, lo voy a leer en la Nueva Versión Viviente. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. En estos versículos del 14 al 25 podemos ver totalmente un drama acerca de la condición humana del cristiano, la cual está dividida en dos. Por un lado, esclava aún del pecado porque está en un cuerpo físico. Eso nos lo dice el versículo 24. Y por otro lado, libre porque ha sido redimido en Cristo. Este drama, hermanos, representa una tensión, una ambigüedad acerca de la inconsciencia del cristiano cuando se pregunta, al igual que Pablo, ¿por qué cada vez que intento portarme bien no lo puedo hacer, y mucho menos puedo ganarme la gracia de Dios? Bueno, para empezar debemos tener muy claro que la gracia de Dios es inmerecida. No hay nada que pueda hacer uno para ganársela, pues es un regalo de Dios hacia aquellos que creemos en Cristo su Hijo, pues Él es el autor y consumador de una vida santa, de una redención, de una vida diferente y sin pecado ante nuestro Dios. Bien, notamos en estos versículos que el apóstol Pablo puede parecer que se contradice acerca de la ley de Dios. Como se dijo, la ley refleja la santidad de Dios, la moral de Dios, la cual ninguno puede cumplir a cabalidad. Sin embargo, lo que quiere decir Pablo es que la ley es espiritual, es decir, es divina. Esta ley es espiritual porque proviene del Espíritu de Dios, es decir, es resultado de la obra del Espíritu Santo, no solo comunicándola, sino también escribiéndola. Dice Éxodo 31:8 que la ley fue dada por el dedo de Dios, y es la razón por la cual es espiritual, porque en su sentido moral es santa, porque Dios es santo. Por el contrario, Pablo, en un contraste, él dice que él es sarx, que él es carnal, que él es limitado, además de que está en una condición caída y que tiene una tendencia a pecar. Pablo reconoce que está dividido en su yo en dos. Por un lado, es impulsado a pecar, y por otro lado,
lo impulsa a hacer la ley de nuestro Dios. Pero cada vez que quiere hacer una obra buena, termina por hacer algo malo, pues la jactancia del mal en su carne le hace tener esa tensión, y asimismo comprende que el ser carnal no significa que sea un inconverso que vive en la carne porque su cuerpo no ha sido regenerado, sino todo lo contrario, es reconocer la limitante, es saber que está en ese proceso de regeneración, pero en ese proceso es importante aceptar su limitante, su tendencia, reconocer su lucha, esa lucha que a veces nosotros debemos tener cuidado y que debemos erradicar de nuestra forma de pensar, porque si no lo hacemos, solo estaríamos excusándonos para hacer pecado y buscar una excusa bajo la gracia. De ninguna manera podemos hacer eso, porque entonces demostraría que no hemos sido regenerados. Pues en el momento que el Espíritu redime nuestro cuerpo, nuestro espíritu, entramos en una nueva dimensión y diferente para vivir en Cristo Jesús. La cuestión que el apóstol Pablo nos dice que este cuerpo es pecador y que está vendido al pecado es por la razón que Pablo entiende que su condición humana, carnal, física, tiene una condición caída. Esto significa que todo lo que él pueda o quiera hacer siempre lo va a llevar a autogloriarse o a ser autosuficiente, y ante Dios eso es el pecado. Hoy en día debemos tener mucho cuidado. Esa falta de conciencia de tender a pecar puede ser que caigamos en las trampas que hoy en día vivimos y que nos atrapan fácilmente en nuestro mismo pecado. A veces, olvidando que somos conscientes de que hay un mal en nosotros y que sin embargo lo haremos. Lo más peligroso de estas trampas es que han llegado a nuestros jóvenes y nuestros niños y que están inmergidos en ellos. Estas trampas que empiezan con un ¿qué tanto es tantito? O es una mentirilla piadosa, o aquella frase de más vale pedir perdón que permiso. Todo ello haciendo que estas formas, estas trampas, como dice el apóstol Pablo, hay algo que odio, pero es lo que hago. En otras palabras, termina uno por perder la conciencia del pecado, de esa tendencia a pecar, y lo hacemos aceptable aún dentro de nuestras iglesias, aún dentro del comportamiento cristiano. Pablo, hermanos, nos hace ver que debemos ser conscientes de al no tener esa limitante, podemos ser vendidos al pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? Simplemente significa que como criaturas de carne, significa que somos esclavos del pecado. O también significa que estamos bajo la influencia del pecado, que estamos sujetos al pecado, que somos capaces de pecar en cualquier momento, que somos culpables del pecado. Inclusive no podemos librarnos de ese alejamiento de nuestro Dios. También ser vendidos al pecado significa no dejar de pecar. Significa también el no poder expulsar el pecado de nuestra vida
y mucho menos deshacernos del mismo pecado. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos esa tensión y esa ambigüedad y esa lucha que tiene el cristiano frente al pecado. El apóstol Pablo, hermanos, ahora del versículo 15 al 20, describirá gráficamente la lucha que experimenta en su interior para ser coherente con su convicción de que la ley es espiritual. En su análisis de esta lucha, el apóstol Pablo se siente consternado. Él no entiende lo que hace, pues él descubre que es incapaz de hacer lo que quiere. Él está dividido entre lo que desea hacer y lo que hace. Y esta tensión revela dos cosas. Por un lado, desear lo que es bueno. Eso muestra que reconoce la excelencia de la ley. Él sabe que se trata de la ley de Dios y la divina voluntad, y por ello se esfuerza al máximo en obedecerla. Esto le impide entonces abrazar y ser regenerado por el Espíritu y la gracia de Dios. 2. Descubre que no puede cumplir la ley del pecado. Esto revela que ya no, dice el versículo 17, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo no está rehuyendo de la responsabilidad de sus acciones, sino solo está intentando explicarlas y revelando la fuerza interior que le lleva a actuar como lo hace. Como decía hace un momento, hermanos, el no reconocer nuestra limitante, nuestra tendencia caída como seres humanos, esa carne, nos impedirá la gracia de Dios y la regeneración de su Espíritu. Por lo tanto, hermanos, debemos continuar haciendo un análisis del pecado que mora en nuestro interior, así como Pablo lo hace en el versículo 18, que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Eso es el significado de la carne. Debemos ser conscientes de que no hay nada bueno que exista en nosotros mismos, porque cada vez que busquemos hacer un acto de buenas obras o una buena obra, siempre estará la jactancia o de alguna manera la autosuficiencia o el gloriarse a sí mismo. De esa manera nos damos cuenta que el ser carnales significa que no hay nada bueno que habite en nosotros. Y no me refiero a que nosotros no sepamos dar cosas buenas o de que nosotros no hagamos cosas buenas, sino que todo lo que hacemos debemos ser conscientes de que eso nos impedirá ser aptos y sobre todo hallar gracia delante de nuestro Dios, pues nuestro pecado siempre nos señalará el mal que vive en nosotros. Ahora, desde el versículo 18 al 20, Pablo recoge de nuevo la lucha entre querer y hacer, que revela su condición pecaminosa y le hace del todo imposible obedecer la ley de Dios. De esa manera es el carácter de este pasaje. Lo más maravilloso de esto es que Pablo nos quiere llevar a reconocer que estar bajo la condición del pecado es hasta el final de nuestro cuerpo físico. Es decir, esa tendencia a pecar siempre estará hasta que nuestro cuerpo físico fallezca. Pues solamente así, este cuerpo será glorificado, y al ser glorificado, entonces, será vencido totalmente el pecado, pues Jesús ya lo venció en la cruz. Y en la cruz, quienes hemos creído, detrás de ella está la victoria de nuestro Dios, que nos capacita para luchar con nuestro yo y al mismo momento con nuestro pecado, para vivir bajo la justicia de Dios, la cual
nos capacitará para vencer el mal que está en nosotros. Pablo concluye en el versículo 25. Nos dice, gracias a Cristo Jesús que tenemos redención. Es decir, tenemos en Él la victoria, la paz de Dios en nuestro interior. De allí su argumento de vivir una relación correcta y santa en Cristo, que nos hace vivir en una intimidad y en la imagen del Santo Dios. Es en Cristo que está nuestra victoria. ¿Qué significa? Que Dios nos provee de lo necesario para ser buenos, aptos de su gracia, aptos de su propia imagen en nosotros, el deseo de hacer las cosas bien y cumplir la ley. Es importante que en nuestra libertad debemos mirar y aceptar nuestras limitantes para que el pecado no se interponga y mucho menos nos desvíe del camino del Señor. Recuerde, el mal no proviene de seguir nuestros impulsos, sino deja que nuestros impulsos se independicen de nuestro amor. De manera que nuestros deseos se dividen entre el deseo de servir al Dios de la vida o de vivir sin Dios, y de allí la tensión y la lucha de lo que es el pecado en nosotros. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado la victoria. El Señor, queridos hermanos, dice el apóstol Pablo, que da gracias por su redención, que nos llega por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí uno de los argumentos más importantes a la experiencia cristiana, pues es únicamente la liberación en Cristo Jesús que llega al cristiano y que debemos dar gracias. Es significativo que la persona que da gracias por su liberación, entonces sigue reiterando que Dios tiene el poder y que al mismo momento está confiado en su victoria final, que es en Cristo Jesús. Así como Pablo escribe que él es confiado en la victoria final de Cristo Jesús y acepta con fuerza este argumento. Fíjense, hermanos, como el apóstol Pablo termina este hermoso argumento, primero de reconocimiento de que el pecado está en uno. No hay nada bueno que pueda habitar en el cuerpo humano, pues siempre buscará cómo gloriarse. Pero ante Dios, en su justicia, el Señor le dará redención y victoria final en su vida. Queridos hermanos, la verdad ha sido ocultada en la injusticia, pero aún así, el Señor siempre hará que la verdad llegue a nuestras vidas y sobre todo que confiemos en que en Él está la victoria que es en Cristo Jesús a través de su redención. Deseo que el Señor bendiga nuestras vidas y que en medio de esas luchas interiores que tenemos, el Señor nos gobierne a través de su Espíritu, a través de esa ley que es espiritual. Espiritual, recuerden, porque es influida por su Espíritu para que nosotros seamos santos. Y al ser santos, entonces
tendremos una correcta relación con nuestro Dios. Que Dios les bendiga.